comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Buenos profesor. días. Buenos días, Buenos profe. días. En la clase pasada tuve problemas para entrar. No entraba tan fácil. Ahorita sí entré ya fácil. Espero que a mí no me saque del sistema. Me estaba sacando. No me dejaba entrar. Espero que no haya problemas. Bueno, pues comenzamos. Todo está normal. Alvarado Serrano. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Amaro. Presente, profesor. Andrés. Presente, profe. Andrés Román. Presente, profe. Ok, está bajito tu sonido. Sí, se alcanza a oír, profe. Es que está muy bajito. Sí, ya te escuché. Está bien. Blanca. Presente, profe. Castelo. Presente, profe. Chávez Espinosa. Presente. Colín. Presente, profe. Cruz Valdés. Perdón, no. Cruz Valderrama. Presente, profesor. De la Luz. Presente, profesor. Sí vi tu mensaje ayer, Pedro. Ya tienes asistencia. ¿Sí? Ok, profesor, muchas gracias. Ajá. Eslava. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Felipe. Buen día, profe. Presente. García Cruz. Buenos días, profesor. Buenos días. García Rivera. Presente. Gómez Bautista. Presente, profesor. Guillén. Hernández Flores. Presente, profe. Hernández Santana. Presente, buenos días. Buenos días. Huerta Carvajal. Presente, profesor. Medina Barrera. Presente, profesor. Ah, ok. También tu sonido está muy bajito. Mejía Moreno. Presente, profesor. Morales Flores. Buenos días, presente. Buenos días. Morgan. Presente, profe. Muñoz Aguilera. Presente, profe. Pérez Reyes. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Reyes. Buenos días, presente, profe. Buen día. Ruiz Medina. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Toledo Hernández. Ok. Tobar. No tengo a Tobar todavía. No. Y Vargas Valderas. Presente, profe. Ok. ¿Alguno que no haya pasado lista de los que... A ver, Yo, profe. Sí, ¿quién eres? Santoy González. No sé por qué te me olvidas. Santoy González. ¿Alguien más? No. Déjame ver, tengo a alguien aquí que... A ver, Paulina. No te tengo en mi lista, Paulina. A ver, dime algo, no hay problema. Si estás de oyente, nada más dime. O si estás inscrita, Paulina. No, Paulina.
¿En qué nos quedamos ayer? Antier, perdón. ¿Se acuerdan que vimos? ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en la gráfica de intensidad y voltaje, profe. Ah, sí. Nos quedamos en Eh, la gráfica de intensidad y voltaje, Ajá, y en el teorema de trabajo y energía. el teorema del Lo, trabajo y la energía. Bien. Vimos corriente de saturación. Ya sí, vimos potencial de frenado. potencial de frenado. Déjenme ver dónde estamos entonces. Ah, ya. A diferentes intensidades, el potencial de frenado es el mismo. Lo tenemos como conclusión. ¿Sí? ¿Ya lo anotaron? ¿Lo puede volver a repetir, profe, por favor? Sí. A diferentes intensidades de la luz, el potencial de frenado es el mismo. Sí. Ahora, lo que es la intensidad de la luz es la cantidad de partículas que están llegando. O sea, por ejemplo, tengo 20 fotones que están llegando, es una intensidad baja. Si tengo 40 fotones, es una intensidad pues ya más alta. ¿Sí? O sea, la intensidad es la cantidad de cargas que están llegando al material, ¿eh? O sea, no está influyendo, como vamos a ver ahorita, no está influyendo en las características de la luz. O sea, la intensidad es nada más mandarme más cargas o más fotones, perdón. ¿Sí? Entonces, ahora nos vamos a fijar en la frecuencia. Recuerdan que una de las características que no tuvo Maxwell fue en observar eso. Él pensaba que sí influía la intensidad de la luz en las características de ella, pero no se fijó, o bueno, no, su conclusión no fue buena, ya que lo que sí estaba cambiando las características de este tipo de luz era la frecuencia. Entonces, a este señor apellidado Lennart, primero comenzó con, ¿se acuerdan con quién comenzó el efecto fotoeléctrico? Con Frank Hertz. Frank Con Hertz. Frank Hertz. Frank Hertz quería mostrar esas características que había dado Maxwell en sus leyes, ¿sí? Y desiste, o sea, no obtiene resultados. Muchos años después continúa un físico apellidado Lennart. Él sí hace más investigaciones, él sí obtiene resultados, él hace este diagrama. ¿Sí? Y una de las características, digamos, que tiene el efecto fotoeléctrico es que es estudiado después por Einstein de acuerdo a las características de partícula para la luz que daba Planck. ¿Sí? Ese estudio que hizo Einstein acerca de lo que era el efecto fotoeléctrico tomado como partícula, 16 años después le da el premio Nobel a Einstein. O sea, no fue inmediato. Muchos años después ya le dan el premio Nobel debido a esas características que observó en el efecto fotoeléctrico. Y no por las teorías de la relatividad que él también estableció, sino que por este efecto fotoeléctrico es cuando le dan el premio Nobel. ¿Sí? Entonces, él da las bases matemáticas, por decir algo, o las características de partícula que había dado en el efecto fotoeléctrico. ¿Se acuerdan cómo era el efecto fotoeléctrico o en qué consistía? A ver, ¿en qué consiste el efecto fotoeléctrico? ¿No se acuerdan? Inducir a luz con ciertas características. Energía, ajá, es hacer incidir luz en ciertos materiales para observar un desprendimiento de partículas, ¿sí? ¿Bien?
Recuerden que tenemos 4 tipos de emisiones o de 4 formas diferentes de cómo podían eliminar o sacar de un material cargas negativas. Una era emisión de campo, la otra era emisión secundaria, la otra era emisión termoiónica y esta que estamos viendo que es el efecto fotoeléctrico a través de luz. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer ahora es igual, nuevamente, grafican corriente en microamperes y aquí el voltaje en volts. ¿Sí? Ahora lo que van a utilizar es frecuencia. Para una cierta frecuencia de la luz, obtienen, como antes, obtienen el potencial de frenado. Creo que no se alcanza a ver, ¿verdad? No, profe. No, ¿verdad? Déjenme hacer un poquito más para acá. Ahí está. Ahí está. Y aquí voy a poner el potencial de frenado. ¿Sí? Y cambian la frecuencia de la luz que le estaba llegando. Entonces, obtienen nuevamente la recta y llegan a la saturación para cierta frecuencia. Bien. Entonces, ya tienen su resultado. Obtienen su V0 que ya habían obtenido antes cuando cambiaban la intensidad de la luz. ¿Ven? Ahora lo que hacen es nuevamente cambiar la frecuencia. Elevan la frecuencia. Al elevar la frecuencia, observan que el V0 se va a la izquierda. Esto es, más rápidamente hay desprendimiento de electrones y llegan a la misma corriente de saturación. ¿Sí? Ahí voy a mover tantito. Nuevamente cambian de frecuencia en la luz que está incidiendo en el material y el V0 se les va más a la izquierda. Igual, hacen su gráfica y obtienen este resultado. Entonces, aquí observan que al cambiarle la frecuencia, más rápidamente eran desprendidas esas cargas negativas. Si seguían aumentando la frecuencia, este V0 se iba a ir haciendo más hacia la izquierda, o sea, se iba a ir moviendo más acá, más hacia la izquierda. Pero obtenían la misma gráfica con la misma corriente de saturación. ¿Sí? Si bajaban la frecuencia, obtenían esto y les daba esta misma gráfica. Todas coincidían con la misma corriente de saturación. Pero el V0 o se hacía a la derecha un poquito, o se hacía a la izquierda. Esa característica de que se hacía a la derecha nunca les llegó a tocar el 0, o sea, nunca comenzó aquí. ¿Sí? Siempre comenzó antes del 0. Eso implicaba que los electrones con cierta energía eran capaces de llegar a la placa contraria. ¿Se acuerdan que vimos que era la energía cinética máxima? Era igual a esa carga negativa por el potencial de frenado. Y se estaba cumpliendo esta relación. El V0 se movía, pero vuelvo a repetir, a la conclusión que llegaron es que nunca comenzó en el origen. ¿Sí? Nunca comenzó aquí. O muy pegaditos al origen, o muy alejados del origen. ¿Sí? Son muy a la izquierda, dependiendo de la frecuencia. Entonces,
vuelvo a repetir, cuando aumentaba la intensidad de la luz, aumentaba el número de cargas negativas que eran expulsadas, pero no les cambiaba su energía, o sea, su energía iba a ser la misma. Llegaban, digamos, 100,000 electrones, 100,000 fotones, le pasaban toda la energía a los 100,000 electrones y todos tenían la misma energía. ¿Sí? Entonces no influía la intensidad, o sea, no influía la cantidad de electrones que eran expulsados. Entonces, esos electrones que estaban dentro del material, dentro del conductor, generaba una barrera que no dejaba que escaparan, llamada energía de Fermi. A ver, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? Sí, profe. Sí. Había dicho que al cambiar la intensidad había más desprendimiento, ¿verdad? Pero que su energía se mantenía igual. Sí, exactamente. Eso es lo Aquí. que estaba pasando. Gracias. Perdón, ¿sí? No, ya, gracias, profe. Ok. Entonces, pero al cambiar la frecuencia, se les movía el B0. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que B0 permanecía constante? No tomaban en cuenta la frecuencia, estaban tomando en cuenta la intensidad. ¿Sí? Entonces, por eso todos tenían la misma energía, todos comenzaban en el mismo potencial de frenado, debido a esa característica. O sea, estoy aumentando el número de pelotitas que estaban siendo expulsadas, pues no cambiaban su energía. Pero sí había cambios cuando cambiaban la frecuencia. El B0 se podía acercar al origen o el B0 se podía alejar del origen, dependiendo la frecuencia. Y todos llegaban a la corriente de saturación, a la misma corriente de saturación. Entonces, esa atracción que ejerce o que deja a los electrones dentro del material genera una barrera de potencial llamada energía de Fermi. Energía de Fermi. Hasta ahí queda claro. ¿Sí? No hay dudas, no hay preguntas. No, Creo que no, profesor. Bueno, voy a borrar. Entonces, ya sabían. Bueno, una de las relaciones que hace Einstein es mostrar que la energía cinética de esos electrones iba a ir en función del material, iba a ir en función de la luz que le estuviera llegando. Entonces, hace una gráfica. A ver. Aquí. Hace una gráfica. Se alcanza a ver, ¿verdad? Y grafica energía cinética máxima contra frecuencia. Esa frecuencia estaba dada en hertz y tenía que ser 10 a la 15. ¿Se acuerdan? A ver, déjenme voltear. Necesariamente tenía que ser 10 a la 15 hertz para que se tuviera el efecto fotoeléctrico. ¿Ven? Entonces, ahora se les ocurre cambiar el material. Bueno, el primer material que utilizaron era el tungsteno. Grafica la energía cinética con la frecuencia y obtiene algo así, un puntito fuera. ¿Sí? Entonces recuerdan que vamos a pasar, de acuerdo a lo que es física clásica que vieron,
se traza una recta por la mayor parte de los puntos. Entonces, hasta ahí. ¿Sí? Entonces, para una cierta frecuencia, obtenían que ya había partículas que tenían energía cinética, que estaba aumentando de manera proporcional. Este fue el tungsteno. Déjenme ver si alcanza a ver. Tungsteno. ¿Sí? Entonces, observaban que era una manera lineal, tenía una pendiente constante, pero ¿qué pasaba antes del efecto fotoeléctrico? De aquí para abajo, de esta línea hacia abajo, era la resistencia que estaba ofreciendo el material para no dejar escapar a sus cargas. ¿Sí? Entonces, lo que hacen es, esto se le llama extrapolar. La extrapolación consistía en continuar esa línea recta, continuarla hasta que tocara el eje de las Y's, en este caso, de energía. Y de aquí para abajo, vuelvo a repetir, de aquí para abajo no hay efecto fotoeléctrico. Entonces, esta era la resistencia que estaba ofreciendo el material para no dejarlos escapar a sus cargas. Entonces, le ponen que es una W que le llaman función de trabajo del material. Entonces, la función de trabajo del material, por ejemplo, era todo esto. Bien. Del origen hacia abajo, este valor negativo. Pero, digamos, es un valor absoluto, sería positivo. Ahorita lo vemos. Bien. Entonces, cambian de material. Cambian de material y, por ejemplo, cambian al cesio, ¿no? Entonces, observan lo mismo. Observan que al estar midiendo la energía cinética de esas cargas negativas, se comportaba de manera igual, proporcional, y con la misma pendiente con la que había dado el tungsteno. Hasta ahí era su experimento. Entonces, nuevamente vuelven a extrapolar y ven que hay una W diferente. Esta W era diferente de esta. Quiere decir que este material era, creo que después es ese, ¿verdad? Ese material tenía una función de trabajo menor que la función de trabajo del tungsteno. Quiere decir que era más fácil desprender cargas negativas del material de cesio que de un material de tungsteno. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. No, profe. Bueno. Profe, entonces se decía que era más fácil desprender energía del cesio que del tungsteno. Sí, de acuerdo a su función de trabajo que era más pequeñita. Esta era la oposición que hacía el material para no dejar escapar a sus cargas negativas. ¿Sí? Como era de aquí para acá, es una distancia menor que de aquí para acá. Entonces, el cesio estaba ofreciendo menos resistencia para desprender a sus cargas. ¿Sí? Ok, gracias. Ajá. El tungsteno ofrecía una mayor resistencia. Luego le hacen el cambio el cambio es en las placas, ¿eh? O sea, las placas primero eran de tungsteno, lo que era el cátodo y el ánodo. Cambian de material en las placas y era cesio. Nuevamente vuelven a cambiar las placas, ahora utilizan el platino. En el platino observan la misma característica, la misma pendiente, en la manera lineal en la que se comportaba, y eran líneas paralelas entre ellos, o sea, ninguna se les desviaba de la linealidad.
Entonces, al ir aumentando la frecuencia, la energía cinética era proporcional. ¿Qué pensarían del platino? ¿Cuál sería su función de trabajo? Sería mayor a la del tungsteno. Sería mayor, ¿verdad? Sería todo esto, y esta sería la función de trabajo del platino, ¿sí? Entonces, a la conclusión que llegan es que cada material tiene una función de trabajo diferente. ¿Sí? A ver, no hay preguntas, alguna duda. No hay dudas, profesor. No, bueno. Entonces, Einstein obtiene su primera relación como la energía cinética máxima. Esta era proporcional a la energía de la luz menos la función de trabajo del material. Y esta es la primera relación que obtiene. Bueno, en esa gráfica lo que observa es que también, por ejemplo, el cesio tiene una frecuencia con la cual empezaba a desprender esas cargas negativas. El tungsteno tiene una frecuencia característica en la cual empieza a desprender cargas, y el platino también tenía una frecuencia característica en la cual empezaba a desprender cargas. Entonces, cada material tenía una frecuencia característica, ¿sí? A estas frecuencias les llama frecuencia umbral o de corte. ¿Sí? Entonces, el cesio tenía una frecuencia umbral o de corte característica. El tungsteno tiene una frecuencia umbral característica. El platino tiene una característica igual de frecuencia. Ninguna era igual entre los metales. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, hasta aquí no hay duda todavía. Profe, Sí. ¿Siempre va a ser la misma frecuencia para cierto material? O, por ejemplo, Sí, ¿qué pasa si...? siempre va a ser la misma frecuencia para cada material, ¿eh? O sea, ninguna se sobrepuso. Todos los metales tenían su gráfica normal, digamos, su gráfica característica del material. Entonces, nunca han sido hasta ahora igual las frecuencias de corte para los materiales. Bien. Pues no hay alguna otra pregunta. No, profe, ya quedan 8 minutos. Ok, gracias. Bueno, sí tenemos, sí me da tiempo. Entonces voy a borrar esto. Esto supongo que ya quedó. Y le da la forma a esta energía. Esta E era la luz que le estaba llegando. Entonces la energía cinética máxima era igual a H por F, que era la energía de los fotones. Aquí Einstein lo considera que la luz está comportándose como partícula, o sea, como pequeños corpúsculos. ¿Sí? Esos corpúsculos pegaban con las cargas negativas que también eran
partículas que tenían forma, y aquí sería H por F0. Aquí estaría utilizando la constante de Planck. ¿Sí? Esta F es la frecuencia de la luz que le está llegando, y esta F0 sería la frecuencia de corte del material que están utilizando. O sea, F0 estaría aquí, estaría aquí, estaría aquí. ¿Entendieron? ¿Me puede repetir qué dijo que es F? ¿La frecuencia de qué? Sí. H por F es la energía del fotón, donde F es la frecuencia de la luz que le está llegando. ¿Sí? Esta es nuevamente la constante de Planck, y F0 es la frecuencia de corte. Esta F0, la frecuencia de corte, es en donde comienza el efecto fotoeléctrico para cada uno de los materiales. Ok, gracias. ¿Sí? Recuerdan que la F la podemos descomponer como HC sobre lambda, que sería conociendo la longitud de onda de la luz que le está llegando. ¿Sí? Menos, y le da la misma forma a esto. Pone HC sobre lambda 0, en donde lambda 0, a ver, primero, esta lambda se refiere a la longitud de onda de la luz que le está llegando, y la lambda 0 es la frecuencia, perdón, es la longitud de onda umbral o de corte. Se le llama longitud de onda umbral o de corte. A ver, déjame ver cuánto tiempo tenemos. 5 minutos, es bastante todavía. ¿Alguna duda de esto? No, profe. ¿No? Identifiquen bien, abusados. Identifiquen, esta es la luz y esta es la característica del material. Bueno, voy a borrar la gráfica. Entonces Einstein ya obtiene su primera relación. Otra relación que vimos, o la relación que encontramos entre la energía cinética máxima en la clase pasada, fue que era una carga negativa por un potencial de frenado. Entonces, su segunda relación, la EV0, en función de conocer el potencial de frenado, nuevamente es la energía de la luz menos la función de trabajo del metal. Ya que estas son iguales, entonces esta también sería igual a lo mismo. Aquí sería nuevamente H por F, y aquí sería H por F0. Idéntico. Y aquí sería igual a HC sobre lambda menos HC sobre lambda 0. O sea, podemos conocer por acá la energía cinética, o podemos conocer por acá su potencial de frenado. Este es el punto en donde empezaba a verse el efecto fotoeléctrico. ¿Alguna duda? No, profesor. ¿No? Bueno, voy a borrar esto. Entonces ya teníamos las dos relaciones, o ya tenía ahí las dos relaciones, en la cual expresaba lo mismo. H por F0 igual a HC sobre lambda menos HC sobre lambda 0. Las dos relaciones eran idénticas. Esto es lo que le da el
premio Nobel a Einstein. Me está fallando el internet, ojalá no se me corte. Bueno, hasta aquí, mientras, ¿alguna pregunta? Sin pregunta. Profe, Ajá. Sí, escucho. A ver, escucho. Recuerden, ya bueno, de aquí en adelante se nos empiezan a detener. Aquí es a donde yo ya tenía no nos- duda en S Max, cuando pone E menos el trabajo, ajá, allí igual es HF0 menos HF0. A ver, de lo que vimos al principio de las clases. No, o sea, en la que- fórmula, profe. O sea, en la fórmula que puso HF0 menos HF0. Ah, ya. A ver, Era nada más HF, ¿no? Ah, sí, aquí me equivoqué. Ah, gracias, profe. Ujú. Y la energía esta es la de la luz. Ajá. Sí, me equivoqué ahí. Ujú. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Nos queda 1 minuto y 15. A ver, de rápido, ¿no hay preguntas? No, profesor. ¿No? Bueno. Bueno, entonces, salimos y ahorita volvemos a entrar.
Todavía sigo teniendo problemas para el ingreso. Espero que ya todos estén dentro. Guillén, estás entrando, ¿verdad, Finance? Sí, profe. Sí. Bueno, no podías entrar, Guillén. No, no podía entrar, profe. A mí se me fue el internet ahorita en mi casa. Ajá. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no haya alcanzado a pasar lista? Bueno, a ver, entonces teníamos, me dicen si falta alguno que ingrese. ¿Dónde estamos? Ah, estábamos aquí. Ajá. Bueno, entonces, no hay duda de estas ecuaciones. No, profe. No. Bueno, entonces, una de las características que vieron o que obtuvo en las gráficas es que, bueno, lo voy a hacer en pequeñito. Recuerden que vimos que están de esta manera las gráficas para cada metal. La pendiente de cada una de estas gráficas es la misma. Entonces, la pendiente la calcula como la fórmula Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. En este caso, la pendiente sería la energía cinética máxima 2 menos la energía cinética máxima 1 dividido entre la frecuencia 2 menos la frecuencia 1. ¿Sí? De esta manera, ya que tenía aquí la energía cinética y aquí tenía la frecuencia, de esta manera calcula la pendiente y obtiene el valor de la constante de Planck. O sea, la pendiente representaba la constante de Planck, que Planck no había mencionado nada de esto. Y lo menciona a través de la tarea que tenemos de la radiación de cuerpo negro, en la cual obtiene la constante de Planck. Y sorpresivamente para ellos, la pendiente representa esa H que había dado Planck. ¿Sí? Y aquí ya se da la validez de esa constante. Bueno, hasta aquí, no hay preguntas. No, profe. ¿No? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver esa relación que encontró entre la función de trabajo y de cada material. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Profesor. Sí. Perdón que le interrumpa, hay un compañero que está en la sala de espera. Sí. Alan. Déjame ver, ¿cómo se apellida Alan? Desiderio. ¿Qué? Es que no lo tengo. No lo tengo aquí anotado. A ver, déjame preguntarle. Ya entró. A ver, Alan Desiderio, no te tengo en mi lista. Es Alan Felipe. Es Felipe Desiderio. Ah, es Felipe. Sí. Ah, ya, ok. Sí, ya lo encontré. Está bien. Bueno, ¿no hay alguna duda con lo que vimos? ¿No? Bueno, espero.
vamos a calcular, por ejemplo, cuál sería la longitud de onda de corte. No, a ver, déjame ver. Pues, ¿a cuál hacemos primero? Determinar la función de trabajo. Determinar la función de trabajo del potasio si su longitud de onda de corte, es de 558 nanómetros. ¿Puede repetir, por favor? ¿Es de cuánto, profe? Determinar la longitud de onda, determinar la función de trabajo del potasio si su longitud de onda de corte es de 558 nanómetros. ¿Sí? Esta es la longitud de onda de corte, o sea, este sería este punto. Aquí está lambda 0 y aquí está frecuencia 0. Entonces, esta sería lambda 0. A ver, ¿la entendieron? Sí, profe. ¿Sí? A ver, no los escucho, no escucho a nadie. Sí, profe. Sí, profe. Sí se entendió. Bueno, Sí, profe. entonces, Sí, profe. ¿cómo calculo la función de trabajo de ese material? En este caso, del potasio. ¿Qué fórmula utilizo? Primero calcular su frecuencia. ¿Perdón? Primero calcular su frecuencia. Primero calcular su frecuencia. Podemos hacer eso. Es un poquito más tardado, pero sí podemos. ¿Cómo la calculo la frecuencia de corte? Velocidad de la luz entre la longitud de... Ajá, la velocidad de la luz entre la longitud de onda de corte. A ver, ahora díganme cuánto es la frecuencia de corte. ¿5.37 por 10 a la 14? 5.37 por 10 a la 14, aquí serían hertz, ¿eh? A ver, ¿su compañero está bien? Y me da lo mismo. Sí. Profe. Bueno, ya tenemos la frecuencia de corte. Ya tenemos la longitud de onda de corte. Con cualquiera de las dos relaciones podemos calcular la función de trabajo del material, del potasio en este caso. ¿Qué fórmula utilizo? A ver, ¿será esta? ¿Sí? ¿Sí es esa? Sí, sí es. Sí es. También la puedo calcular como HC sobre lambda 0. De las dos formas voy a obtener el mismo resultado. ¿Sí? A ver, aquí sería, voy a borrar esta tantito. Aquí sería 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo por 5.37 por 10 a la 14 segundos a la menos 1. Entonces la W me daría 3.56. 3.57 Por 10 a la menos 19. por 10 a la menos 19 joules. ¿Sí? Bueno.
¿Todos ya tienen este resultado? Sí, profe. ¿Sí? No cambia. Bien. Ahora vamos a cambiarlo a electrón volt. ¿Cómo le hacemos para cambiarlo a electrón volt? ¿Se acuerdan? Dividirlo. Dividirlo. Dividirlo entre 1.6 por 10 a la menos 19 joules. 1.6 por 10 a la menos 19. Entonces, un electrón volt, dividirlo entre 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Y el trabajo sería 2.22. 2.22. 51. 51. Sí, 2.2251. Ah, ok. 2.22, 51, electrón volt. ¿Sí? Y para todas las condiciones que se tengan utilizando el potasio, su función de trabajo va a ser 2.22. Los libros dan 2.20, déjenme ver qué potasio, 2.22, 2.2. Por ejemplo, si consultamos un libro de semiconductores, la función de trabajo del potasio es de 2.2 electrón volt. O sea, con este resultado pues no estamos tan mal como lo hizo, digamos, el libro. O sea, sí estamos coincidiendo con la característica que da un libro. ¿Sí? Y esta característica nunca va a cambiar. Siempre va a ser la misma para el potasio. Alrededor de 2.2, 2.21, 2.22. Por ahí andan los libros, no andan variando mucho. Entonces, esta característica ya es propia del potasio. Nunca va a cambiar esto. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo por la otra, utilizando H por C. ¿Sí? A ver. Tenemos que el trabajo es igual a H por C sobre lambda 0. ¿Sí? Esa es la otra manera. Aquí, ahorita es un poco más lenta, más retardada, con más tiempo empleado para resolverlo de esta manera. Ahorita vamos a ver una forma más rápida. H es 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo, multiplicado por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que sería la velocidad luz. La lambda 0 eran 558. ¿Cómo lo expresaría? Por 10 a la menos 9 Por 10 a la menos 9. Por 10 a la menos 9 metros. metros. Para coincidir con estas unidades. Ahora, ¿qué resultado me daría? Sale 3.5645 por 10 a la menos 19. 3. A ver, creo que por ahí va un error, ¿no? A mí me da de 3.56 por 10 a la menos 19. 10 a la menos 19 joules. Ah, ok. Bueno, ¿para todos es este resultado? Sí. Sí. Bueno, ya nada más son joules. Ahora lo vamos a convertir a electrón volt.
Nuevamente lo dividimos entre 1.6 por 10 a la menos 19. $2.22 electronvolt. 22, 28. 78. 78. 78 electron volt. Vean cómo no hay mucha diferencia en que lo calculemos de esta manera o calculándolo conociendo la frecuencia de corte. ¿Sí? Entonces, este material, esta es su característica. El potasio tiene una función de trabajo, o sea, no deja escapar a sus electrones si no vencen esta energía. Cualquiera de las dos. Bien. Bueno, digamos que fue un poquito tardado. Ahora vamos a hacerlo más rápido. ¿Cuánto es? Multipliquen esto por esto. Sí, y ahorita me dan el resultado. Nada más el numerador. ¿Cuánto es esto por esto? Vamos a multiplicar H por C. 1.989 por 10 a la menos 25. A la menos 25. Sí. ¿Así? A ver, para todos está ese resultado. Sí, me da lo mismo. Sí, Sí, profesor. Bueno, ahora vamos a convertirlo a electron volt. Aquí son joules por metro, ¿eh? ¿Sí? ¿Estoy bien? 1.243 por 10 a la menos 1.241. 43. 43 por 10 a la menos 6. Sí. Aquí son electrón volt metro. A ver, ¿hasta ahí están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora fíjense. Estos serían micrómetros. ¿Se acuerdan? Son 10 a la menos 6. Los libros utilizan nanómetros. Entonces, H por C. Aquí sería el punto, lo voy a recorrer 3 lugares para que me dé nanómetros. Entonces sería 1200. Les voy a redondear, ¿eh? Sería 1240, que es el factor que utilizan los libros, electrón volt por nanómetro. ¿Sí? Entonces, ya de aquí en adelante, cuando veamos HC va a ser 1240 electrón volt nanómetros. Bien. Ahora me voy al ejemplo que tenemos. El trabajo sería 1240 electrón volt nanómetro dividido entre 558 nanómetros, que es lo que me daba el libro, o lo que me daba el ejemplo. Se va y dividan esto entre esto. $2.22. 2.22 electrón volt. ¿Ven cómo es más rápido? ¿Sí? Ya si lo quisiera pasar a joules, bueno, sería multiplicarlo por 1.6 por 10 a la menos 19, o sea, regresarme. Hasta aquí, ¿me entendieron? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Ustedes lo hacen ahorita solos y me dan el resultado. Entonces, a ver, déjenme ver cuál estamos. El cesio, por ejemplo. Entonces, una superficie de cesio, perdón, una superficie de cesio. Tiene
una longitud de onda de corte de 590 nanómetros. ¿Cuál será su función de trabajo? A ver, hagan igual los cálculos. Háganlo de esta manera, ¿no? Rápido. 2.10 electronvolts. 2.10. Ajá. 2.10 electrón volt, ¿no? Sí. O sea, sería 2.1 electrón volt. ¿Para todos coincide? Sí, sí, Bueno, los libros dan 1.90 y tantos. Entonces, para el cesio, tiene esa longitud de onda de corte y tiene esa característica que es de 1.90 y tantos electrón volt. Estamos muy cerca del valor que dan los libros. Nosotros damos 2, ¿no? 2.1. ¿Sí? ¿Me entendieron? Y esa característica no cambia para el cesio. Siempre va a ser esa característica que tiene una función de trabajo. Vamos a utilizar la del libro, la de 1.98 da. Entonces estamos nada más variando por 2 centésimas, ¿no? Más o menos. 2 décimas. ¿Entendimos? Sí se entendió. Sí, profe. Vamos a aumentar el problema. Ahora, vamos a tomar nuevamente el potasio. Ya vimos cuál es su función de trabajo. Y ahora sí le vamos a hacer incidir luz. Está incidiendo luz de 400 nanómetros. ¿Sí? A ver, voy a borrar. Bueno, entonces para el potasio ya conocemos que su lambda 0 son 558 nanómetros. ¿Qué símbolo llevaría la luz que está incidiendo? ¿O qué letra? ¿No? Sería la lambda solita, ¿no? Serían 400 nanómetros. Entonces quiero determinar cuál sería su potencial de frenado. ¿Cómo le hago? De las dos fórmulas que tengo, ¿cuál habla del potencial de frenado? A ver, díganme si me entienden o me regreso, ¿eh? La de HC sobre la luz menos HC Sobre lambda 0. sobre el corte de luz. Ajá, la longitud de onda de corte y eso es igual a E por B0. Recuerden, aquí está el potencial de frenado. ¿Sí? Bueno, no se les olvide, ¿no? Son dos relaciones. Una es esta y la otra es la de la energía cinética. Entonces, con esta puedo obtener el potencial de frenado. Ahora, esto ya lo conozco, ya lo calculamos, son 1240 electrón volt nanómetro dividido entre 400 nanómetros. ¿Está claro? Esto es de la luz, esta es la luz. Ajá. Nada más la luz está influyendo en este parámetro, no hay otro, ¿sí? Luego menos HC, nuevamente sería 1240 electrón volt nanómetros
dividido entre 558 nanómetros. ¿Queda claro lo que hice? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, vamos a calcular ahora esto y esto. Entonces, dB0 sería, ¿cuánto me da en este primer resultado? 3.1. 3.1, ¿qué unidades? Electron volt. Electron volt. ¿Sí? Aquí ya elimino nanómetros. Ahí se tienen que poner, bueno, aquí se tienen que fijar en que la potencia que manejan aquí sea la misma que va a manejar la luz que le está llegando. ¿Sí? Si, por ejemplo, me lo diera en picómetros, lo tengo que convertir a nanómetros para que pueda yo eliminar nanómetros. ¿Sí? Luego sería menos. ¿Cuánto? 2.2. ¿Cuánto? 2.22. 2.22, lo que teníamos, ¿verdad? Era 2.22 electron volt. Ahora vamos a hacer la diferencia. EB0 es igual 0.88 electron volt. 0.88 electron volt. Ajá. Pero, ¿se acuerdan de la gráfica? La gráfica era corriente contra voltaje. ¿Sí? Entonces, esto es energía, son electron volt. Entonces, quiero este valor en volts. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Esta E y esta E son las mismas, las eliminaban. Entonces, el potencial de frenado sería 0.88 volts. ¿Sí? ¿Le entendieron? Maestro, ¿será que puede dejar pasar a un amigo que está en la sala de espera? Sí. Gracias. A ver, preguntas. No, profe, todo bien. No, profesor. ¿No? ¿Todo bien? Recuerden, no pueden dar B0, no lo pueden dar en electron volt, lo tienen que dar en volts. Entonces, esta E que tiene antes de la fórmula que tenemos, se va a eliminar con los electron volt que tenemos. Se elimina la E y el B0 directamente nos da 0.88 volts. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí se entendió. Sí se entendió. Bueno, entonces, vamos a... Bueno, la tarea, de una vez les dejo la tarea. ¿Cuánto tiempo tenemos? 6 minutos. Bueno, ahorita vamos a hacer, bueno, hacemos otro ejemplo. No os dejo toda la tarea. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, borro. Entonces tengo sobre una superficie de aluminio. Sobre una superficie de aluminio. Incide luz de 4500 Armstrongs. ¿Cómo se escribe eso, profe? A ver. 4500 Armstrongs. ¿Sí? Esa es la luz que le está llegando. Determinar el potencial de frenado si la función de trabajo de aluminio, si era aluminio, ¿verdad? Que tomé, sí, ¿verdad? Sí. Sí, la función de trabajo del aluminio es 4.08 electron volt.
Bueno, recuerden, esta es a ver, ¿sí? ¿Queda claro para todos los datos? Esta es la longitud de onda de la luz que le está llegando. ¿A cuánto sería igual en nanómetros? ¿Se acuerdan que vimos el Armstrong? Es 1 por 10 a la menos 10. Lo quiero convertir a nanómetros. 45,000. 45,000. A ver, ¿está bien su compañero? 450. 400. Ajá. Aquí tenemos el punto. Aquí son menos 10. Aquí sería menos 9. Menos 8. Menos 7. O sea, a la izquierda vamos reduciendo la potencia. Entonces, aquí serían 450 nanómetros. Bueno, ¿queda claro para todos esa conversión, este movimiento? Sí, profe. Sí, bueno, vamos a calcular el potencial de frenado. O sea, sería EV0 es igual a la energía de la luz, que sería 1240 electronvolt nanómetros. Y aquí viene la razón por la que la cambié la luz a nanómetros. ¿Sí? Luego sería menos 4.08 electronvolt. Aquí ya no tengo que hacer nada porque ya tengo el trabajo en electronvolt. ¿Sí? A ver, ahora vamos a hacer esta diferencia. Menos 1.3244. Menos. Menos 1.32. Menos 1.32. Electronvolts. Electronvolt. Bueno. Ahora, fíjense lo que voy a hacer. Nuevamente voy a eliminar el B0. La E, perdón. Y B0 sería menos 1.32 volts. ¿Sí? Pero este valor negativo no debe de aparecer en la relación. Todo esto tiene que ser positivo. Nosotros ya sabemos que la B0 está a la izquierda, pero la fórmula no da el signo. Entonces, aquí me debería de haber resultado 1.32 volts positivos, pero en la gráfica sería el negativo. ¿Me entendieron? Sí, está claro. ¿Sí? Entonces, como aquí da negativo, no hay efecto fotoeléctrico. O sea, la luz, esta luz no es capaz de vencer esto para que me dé esta diferencia positiva. Como me da un número negativo, implica que no hay efecto fotoeléctrico. ¿Sí? Profe, ¿y eso es en general? O sea, cuando nos salga negativo. Eso es en general. Eso es cuando la luz no es suficiente para desprender cargas con esta función de trabajo, en este caso grande. Profe, Ok. queda menos de un minuto. Ok. Bueno, me va a quedar pendiente la tarea, es un poquito larga. Entonces, la siguiente clase ya les doy la tarea 3. Ahorita no me dio tiempo. Bien. Entonces nos vemos el martes. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profesor. Excelente día. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Excelente fin de